La voz de la señal. 640313. Predicado el viernes 13 de marzo de 1964 en el Auditorio Municipal de Beaumont, Texas, 1 hora y 22 minutos, gracias. Permanezcamos de pie un momento mientras leemos la palabra. Vayamos directo a la palabra esta noche, para no ocupar demasiado tiempo. Quiero que me acompañe en esta noche al libro de Éxodo, comenzando con el capítulo 4. Moisés respondió: pero he aquí, no me creerán ni escucharán mi voz, porque dirán: el Señor no se te ha aparecido. El Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Él respondió: una vara. Él dijo: échala al suelo. La echó al suelo, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. El Señor le dijo: extiende la mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se convirtió en una vara en su mano. Para que crean que el Señor, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Y el Señor le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba tan leprosa como la nieve. Y él dijo: mete tu mano de nuevo en tu seno. Y metió su mano de nuevo en su seno. Y la sacó de su seno, y he aquí, se volvió como su otra carne. Y sucederá que si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda señal. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Éxodo 4:2. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Éxodo 4:3. Y él dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4:5. Para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4:6. Y el Señor le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7. Y él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y al sacarla de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 4:8. Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Inclinemos nuestros rostros. Con la cabeza inclinada y el corazón también, me pregunto si hay alguien aquí esta noche que tenga peticiones de oración. ¿Podrían hacerlo saber al levantar la mano? Que Dios conceda su petición. Padre Celestial, consideramos un gran privilegio venir a ti en oración, en el nombre del Señor Jesús. Y Él nos ha prometido que si pedimos algo en su nombre, nos será concedido. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes lo que representaban nuestras manos al levantarlas. Ruego, Padre, que respondas a cada petición esta noche, que recibas gloria. Y ahora permite que el gran Maestro de la Palabra, el Espíritu Santo, venga sobre nosotros esta noche y se nos revele, y se nos dé a conocer por la evidencia de su resurrección. Que Él venga entre nosotros esta noche, Señor, y visite nuestros corazones, y nos hable a través de las cosas que Él ha prometido para este día. Que las palabras prometidas para esta hora se manifiesten ante nosotros, para que podamos estar seguros en este gran tiempo turbulento que dijiste que vendría sobre la tierra para probar a todos. Y ciertamente ha llegado ese momento, Padre, cuando los hombres son probados. Y hay tantos ángulos diferentes que casi nadie sabe qué hacer. Pero Señor, te pido que nos hagas saber esta noche que estás aquí con nosotros, aquí para ayudarnos. Concede nuestras peticiones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. He llegado un poquito tarde cada noche. Y sigo pensando que este micrófono, pero es el de las grabadoras. Pero este de aquí, creo, es el que debo escuchar o usar para hablar. Mañana por la noche es la noche del banquete, así que no lo olviden.
creo que ya se anunció a dónde irán las personas. Agradecemos mucho su cooperación y las grandes obras que nuestro Señor ha hecho. Ahora bien, esta noche, creo que sí, a menos que conozcamos la palabra de Dios, no sabremos qué hacer. No podemos tener fe hasta que sepamos cuál es la voluntad de Dios y entonces, si sabemos qué es la voluntad de Dios, si la palabra de Dios dice algo, entonces podemos seguirlo con gusto. Ahora bien, si el Señor Jesús estuviera caminando personalmente por la tierra esta noche en persona, y dijera, mañana lloverá todo el día, me sería muy fácil llevar un paraguas al salir por la mañana, porque Él lo dijo. Ahora bien, si Él no lo dijo, no sé qué esperar. Así es. En todo lo que hacemos, queremos saber la hora, la época en que vivimos. 4. Para los recién llegados, esta semana hemos intentado mostrar que Dios, desde el principio, conocía el fin. Eso lo hace infinito. Si no es infinito, no es Dios. Y tiene que ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnipotente para ser Dios. Todo poder, conoce todas las cosas y todos los lugares, y conoce el fin desde el principio. Si no lo sabe, entonces no es Dios. Así que no hay nada realmente fuera de lugar. Somos nosotros. Pero nada en la palabra de Dios está en constante movimiento. Y cuando llega la hora para que suceda, las palabras destinado para esa era, sucede. Podríamos pensar que no va a suceder. A veces sucede, y no lo sabemos. Jesús dijo una vez, 5 le dijeron, ¿por qué dicen todos los escribas que Elías debe venir primero? Ya lo creían. Creían que Elías venía. Y Jesús los miró y dijo, Elías ya vino, y ustedes no lo conocían. Pasó desapercibido para los escribas, ministros y discípulos, y era Juan el Bautista. Vino de todas las maneras en que Elías debía venir, pero no lo reconocieron. Y ahora, nos corresponde reconocer la hora y el tiempo que vivimos. Sobre esto, quiero hablar esta noche de la voz de la señal, un texto extraño. Sin embargo, Dios hace cosas extrañas de maneras inusuales, eso es lo que lo hace Dios, porque es sobrenatural. Y todo lo que hace, puede hacerlo de manera sobrenatural porque es sobrenatural. Ahora, la voz de la señal. Y hay una voz en la señal. Hay una voz en la sangre. La sangre brotó de la tierra, y así sucesivamente. La sangre justa de Abel habló contra Caín. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo habla cosas mayores que la sangre de Abel. Génesis 4, 10, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mateo 17, 10, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17, 12, pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9, 11, y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hebreos 12, 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 6. Ahora, nuestra sesión de esta noche, o nuestra escena, comienza en Éxodo. Y el tiempo del Éxodo es el tiempo del llamado, y el Éxodo estaba cerca. Moisés, el siervo del Señor, había sido llamado a cumplir con su deber. Y haciendo lo que creía, recibió una alta educación en Egipto, aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Y aparentemente, su talento militar le permitió liberar a su pueblo de esa esclavitud, porque era el faraón que vendría. Qué fácil le habría sido hacerlo. Pero, si ese hubiera sido el caso, habría sido algo natural. Dios no se basa en lo natural, se basa en lo sobrenatural para demostrar su valía. Así que, de 40 años de educación, de la más alta que pudo obtener y la mejor que pudo, el mejor erudito que pudo ser, con el entendimiento de su madre, su tutora, de que él sería quien liberaría al pueblo, y salió con el poder de su entendimiento y mató a un egipcio. Y a partir de ahí, descubrió que sus esfuerzos fracasaron, y luego huyó al desierto. Y lo que Egipto y la educación le dieron durante 40 años, Dios tardó otros 40 años en sacárselo, así que no confió en su ética de la educación. Confió en lo sobrenatural. 7. Y ahora, el tiempo estaba cerca cuando, Dios le había hecho una promesa a Abraham 400 años antes, que su descendencia peregrinaría en una tierra extraña y sería sacada. Después de 40 años serían sacados con mano poderosa. Él liberaría a su pueblo con mano poderosa. Y cuando el tiempo de la promesa se acercó, fue cuando Dios puso a Moisés en escena. Moisés, en su absoluto fracaso, se había ido al desierto.
Ahora, el tipo aquí, hay un tipo maravilloso que seguro no queremos perder, vean, tipo, Dios estaba sacando a Israel, su pueblo, una nación de una nación. Una nación de una nación. Un hermoso tipo de hoy, que Dios está llamando a su novia de una iglesia, novia cristiana de una iglesia cristiana. Una iglesia novia, que surge de una iglesia, se llama en la Biblia, se refiere a ella, tengo varias notas y pasajes bíblicos aquí en esta lección, esta noche, a veces se le llama la escogida, la elegida o el remanente de la descendencia de la mujer. Se le llamó la novia, lo que Dios, por su presciencia, ordenó que fuera. Es decir, la novia surge de la iglesia. Vean, todo es la iglesia. Pero Dios toma a un pueblo de esa iglesia como novia. Él dijo que lo haría, y lo hizo, nótese, o lo hará. Génesis 12, 7 Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 15, 13 Y dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 14 Y también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 26, 3 Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Éxodo 3, 19 Y yo estoy seguro que el rey de Egipto no os dejará ir, ni aun con mano fuerte. Éxodo 13, 9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Éxodo 32, 11 Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Apocalipsis 12, 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 8 Fíjense. Vean cómo lo hizo, y la manera y cómo lo hizo. Queremos ver esto ahora, mientras él sacaba a Israel. Cómo lo hizo, y la manera en que lo hizo. Fíjense, cuando el tiempo de la palabra prometida debía cumplirse, Dios llamó a Moisés por preordenación, y lo eligió para el trabajo, Dios siempre tiene a la persona en el blanco en ese momento. Nada falla con Dios. Él lo dijo, y no puede fallar. Si falla, entonces Dios falla, porque Dios es la palabra. Fíjense. Ahora, la palabra tenía que ser manifestada. Y cuando la palabra tenía que ser manifestada de una promesa, Dios siempre envía un profeta para manifestar esa promesa porque la palabra del Señor viene a él. Moisés, preordenado para el propósito, fue llamado para el trabajo. Nadie más podía hacerlo. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 9 Cuando Dios llama a alguien para un trabajo, nadie puede ocupar su lugar. Nadie puede ocupar tu lugar, tu peculiaridad. ¿Cuántas veces me he preguntado cómo me gustaría ocupar el lugar de Oral Roberts, cómo me gustaría ocupar el lugar de Billy Graham, alguien así? Como Billy Graham, ir a hablar ante un público, llamar a los pecadores al altar, olvidarlo, ir a casa, sin tener que estar ahí parado y luchar contra, no puedo ser Billy Graham. Pero tampoco Billy Graham puede ser yo. Ambos somos, no puedo ser Oral Roberts. Oral Roberts no puede ser yo. Cada uno está establecido en la economía de Dios solo por su lugar. Uno ayuna todo el tiempo y tiene comunión con Dios, mientras que otro expulsa demonios porque éste está ayunando. Pero es todo el cuerpo de Cristo trabajando unido, la unidad. Cuando vemos estas barreras denominacionales dividiéndonos, eso es lo que me duele el corazón, porque eso es lo que nos separa. Somos uno. No hay personas importantes entre nosotros. Todos somos iguales. Somos hijos de Dios. Solo hay un grande entre nosotros, y ese es Cristo. Debemos reconocerlo. Y si buscamos honra unos de otros, no podemos tener fe, porque estamos teniendo fe los unos en los otros. Tenemos que tener fe en Cristo. Él es el único entre nosotros en quien debemos tener fe, y luego, fe en lo que está haciendo y nos ha dado. 10 Ahora bien, nadie podía ocupar el lugar de Moisés. Por mucho que corras y por mucho que intentes evadirlo, Dios sabe lo que hace. Sabía exactamente qué tenía que tomar, y hacer con Moisés. Estas cosas tenían que suceder. Ahora observa. Nadie podía ocupar su lugar. Ahora observa. Dios le dio una señal para demostrar su llamado y sus afirmaciones cuando descendió a Egipto.
Ahora bien, Dios siempre da a un mensajero una señal y la voz de esa señal. Y esa señal identifica al hombre si está escrito en las Escrituras. Como dijo Juan, soy la voz del que clama en el desierto. Dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él respondió, no soy el Mesías. Pero soy la voz del que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Podía identificarse claramente. Y ahora, en eso, vemos que Dios, siempre, nunca cambia su manera de hacer nada. Él no puede cambiar. Dios hace todo exactamente de la misma manera, cuando establece su sistema. Como dije la otra noche, Él tomó una sola decisión. El hombre debía ser salvo por la sangre derramada de un inocente. Hemos intentado todo para salvar al hombre. Hemos intentado llevarlo a un lugar donde construimos una ciudad, Nabucodonosor lo hizo, y ellos construyeron una torre, Nimrod lo hizo, tuvieron una ley, y tuvieron templos, iglesias, organizaciones, sistemas educativos, sistemas denominacionales, tratando de llevar a los hombres a Dios. Fracasó completamente. Siempre fracasará. Todo se reduce a la sangre derramada. Mateo 3:3 porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1:3 voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan 1:20 y confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan 1:21 y le preguntaron, ¿y qué, pues? ¿Eres tú Elías? Y él respondió, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan 1:23 él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 11 La manera en que Dios obra se expresa en su palabra. Y esta palabra es la revelación completa de Jesucristo, sin nada que añadirle ni quitarle. Quien quiera que la haga, la Biblia dice que su parte será quitada del libro de la vida del Cordero si añade o quita algo. Simplemente tómenla como está escrita. La Biblia no necesita que nadie la interprete. Dios es su propio intérprete. La interpreta haciendo que lo que dijo se cumpla. Eso lo resuelve. Si Dios lo dijo y lo hizo, eso es todo. No necesitan intérprete. La Biblia dice que no es de interpretación privada, 2 Pedro 1:20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Apocalipsis 22:18 porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 12 La manera de Dios de hacerlo. Siempre fiel a su señal enviada, Él sigue con su voz. Desde que Dios envía una señal en la tierra, ahora bien, Dios nunca hace nada, dice la Biblia, hasta que primero se la muestra a sus siervos los profetas. Ahora bien, si eso está mal, entonces todo lo demás está mal. Él nunca hace nada hasta que lo muestra. Y es evidente, profeta, debe ser identificado, que lo que profetiza, descubrimos en Números 12:6, que, lo que dice se cumple, entonces créelo. Pero si no se cumple, entonces no lo creas. Y debe ser así, porque no importa cuánto diga y se cumpla, o lo que sea, si no es conforme a la palabra, entonces sigue siendo incorrecto. Debe ser con la palabra. Debe estar en orden con la palabra para la señal de ese tiempo, el tiempo en el que viven. Números 12:6 y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Deuteronomio 18:22 cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. Amós 3:7 ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 13 Ahora bien, esto había sido prometido por Dios, que liberaría a su pueblo con un brazo fuerte. Ahora bien, cuando esta palabra, él no llamó a un sacerdote, no llamó a un rabino, no llamó a un ejecutivo. Llamó a un pastor en la montaña, un profeta fugitivo, nacido de antemano, que no quería su trabajo. Cuando oyes a gente deseando ser esto, aquello o lo otro, algunos, solo observa. Dios nunca los usa. Dios tuvo que perseguir a Moisés para atraparlo.
tuvo que perseguir a Pablo para atraparlo. Son hombres que no quieren hacerlo. No quieren la cosa. Entonces Dios toma a ese hombre que no lo hace para poder mostrar su gloria por medio de ello. Éxodo 6:1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 13:9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. 14 Ahora observen. Toda señal verdadera enviada por Dios va seguida de una voz. Observen aquí que el texto es la señal y la voz. Si no creen la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda. Ahora bien, la señal tiene voz. Y toda señal verdadera enviada por Dios tiene voz, y esa voz debe hablar conforme a la palabra dada para ese día, exactamente. Si la voz viene, la misma voz de siempre, si ven una señal, y la señal que el hombre está haciendo es la misma escuela de pensamiento de siempre, entonces pueden decir de inmediato que no vino de Dios. Si sigue identificando la misma escuela de pensamiento de siempre, nunca lo hizo, nunca lo ha hecho, iría en contra del programa de Dios. Tiene que ser algo nuevo. Tiene que ser algo que la gente no entienda, o no sería enviado. No necesita ser enviado, si es la misma escuela de teología de siempre. Tiene que ser algo diferente, pero debe estar identificado en la palabra como algo para ese día, los aspectos positivos de la palabra de Dios. Tiene que ser así. Sin errores. Tiene que ser la verdad, tiene que ser vindicada por Dios, la verdad. Y quien lo dice tiene que ser vindicado por Dios, ser un vidente de Dios, o está mal. Ni siquiera lo ven, ni siquiera lo creen. Éxodo 4:8 Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. 15 Las señales son de Dios. La señal que sigue o la voz que sigue a la señal debe ser la voz de Dios hablando de la palabra para esa era. ¿Lo entiendes? Dios da señales. ¿Para qué lo hace? Siempre da señales. Él les dijo que eso es lo que lo buscarían en la señal. Dios da señales para atraer la atención de su pueblo. Ahora, estudiemos esto a fondo. Mira, las señales se dan para atraer la atención del pueblo. Porque cuando se da una señal enviada por Dios, Dios está listo para hablar. Dios está listo para hablar cuando se da la señal. Si viene del cielo, es de Dios, y Dios está listo para hablar y está tratando de atraer la atención del pueblo. Y la palabra llega a su profeta, y el profeta es identificado por la señal que muestra. Y luego él llega a la palabra, y la palabra se manifiesta. Eso lo resuelve. No necesita ninguna interpretación. Dios ya la interpretó, tan perfecta como puede ser. Ahora, nota. Dios da una señal para atraer la atención del pueblo. Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 2 Pedro 1:20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 16 Aquí, la zarza ardiente fue la señal para atraer al profeta. La zarza ardiente, Moisés estaba en la parte trasera del desierto pastoreando sus ovejas. Un viejo pastor de 80 años, con barba larga, avanzando por un sendero familiar, quizás una mañana calurosa. Y de repente, una zarza ardió, y esa zarza no se consumió. Eso fue completamente inusual. Ahora bien, Moisés, siendo científico, como lo era, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y ellos eran científicos más grandes que nosotros hoy, así que, siendo científico, parecía que hubiera dicho, voy a ver qué tipo de químico se rocía en esas hojas para que ese árbol no se queme. Si lo hubiera abordado de forma científica, nunca le habría hablado. Y así es hoy, cuando intentamos acercarnos a Dios a través de la escuela y la educación, de forma científica, te perderás por completo. Acércate como Moisés, descalzo. Con humildad. 17 Y ahora, había una señal para atraer al profeta. Esa señal debía tener voz. Y cuando esa voz habló, si no hubiera sido bíblica, no creo que el profeta la hubiera escuchado. Pero observen cuán bíblica era la voz que acompañaba a la señal. Demostró que era Dios. Porque él dijo, he escuchado el gemido de mi pueblo y recuerdo la promesa que les hice. Vean, la señal, luego la voz bíblica detrás de la señal. Eso muestra exactamente lo que acabo de mencionar. Debe ser una señal de Dios. Y si lo es, hay una voz bíblica detrás de ella para la promesa de ese día, no la misma vieja escuela. Los rabinos y demás han estado pasando por las escuelas, todo desde siempre, los sacerdotes, etc. Pero esto es algo nuevo. Y es bíblico.
Es una promesa y una señal para atraer al profeta. Y luego dijo, ahora, antes de ir allá, necesita algo que lo justifique como profeta, para que lo reciban. Dijo, no dirán que el Señor se me ha aparecido. Éxodo 2, 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 4, 1, entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? 18 dijo entonces, les daré 2 señales para que las hagan, y eso atraerá la atención del pueblo. Y cuando la atención del pueblo sea atraída, entonces díganles estas palabras. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerdo mi promesa. Y los he enviado para liberarlos. Yo estaré con ustedes. ¿Se fijaron en su primera señal? Hizo todo tipo de imitaciones. Todos intentaron arrojar una serpiente. Si eso no es común, entonces no sé qué lo es. ¿Pero qué clase de voz tenían detrás? Nada. La voz egipcia del mundo. Sin embargo, pudieron realizar la señal, pero no tenían una voz que la respaldara. Pero Moisés tenía así dice el Señor. Esa fue la diferencia. Las imitaciones finalmente, continuaron por mucho tiempo, pero finalmente se desvanecieron. ¿Saben que la Biblia dijo que eso volvería a suceder en los últimos días? Así como Janés y Jambres resistieron a Moisés, también lo harían los hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, mentes reprobadas en cuanto a la verdad. Éxodo 3, 6 dijo además. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 12 y él dijo. Ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. 2 Timoteo 3, 8 y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 19 Ahora, Jehová va a hablar por su palabra prometida. Él debe entonces preparar a este profeta para enviarlo, porque siempre está en su línea de pensamiento, su línea de acción cada vez. Enviar a su profeta con la palabra y vindicarlo. De nuevo, esta es una señal prometida. Un profeta en sí mismo es una señal. La Biblia lo dice. Cuando vean pasar los tiempos, y luego vean venir, tomen la historia de la Biblia, estúdienla. Siempre que hayan visto un largo lapso de tiempo, pero simplemente, cuando hayan visto aparecer a un profeta, era una señal de juicio. Dios iba a juzgar al mundo cuando él, o a la nación, o al pueblo, cuando vieran venir a un profeta. Prediqué un sermón sobre eso, ustedes, los grabadores, lo recuerdan. Una señal verdadera pasada por alto. Siempre lo pasan por alto. Siempre lo han hecho. Pero era una señal de un juicio venidero. 20 Ahora, su palabra se cumple en su voz. Lo que él promete, luego cumple su palabra por la voz. La venida de un profeta es una señal de advertencia de que el juicio está cerca, siempre lo ha estado. Permítanme citar uno. Miren a Noé levantándose en el último, en los días del mundo antediluviano. Un profeta profetizando. ¿Qué fue? El juicio golpeó inmediatamente después. Moisés fue a Egipto, un profeta vindicado con las señales del profeta. ¿Qué sucedió? El juicio golpeó a Egipto justo después. Elías vino a la escena, el profeta, y profetizó a Acabia esa nación. ¿Qué sucedió? El juicio lo golpeó justo después. Correcto. Juan el Bautista vino, como una señal. Él era un profeta. Él era una señal profética que vino a la tierra. Sabían que cuando él viniera, el Mesías hablaría después de él. Tenía que ser, porque, consigue a los elegidos. 21 Esto era para llamar a los elegidos que estaban por venir, como en los días de Noé. Como en los días de Elías, los 7000, o 700, o lo que fuera, que no se habían arrodillado, para llamarlos. Juan, llamando a los elegidos para entregarlos a Cristo cuando viniera, cambió su iglesia. Dijo, debo menguar. Él debe crecer, porque, dijo, soy solo una voz suya que clama en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Jesús vino de la misma manera. Preparar a los elegidos para escuchar la voz de Dios. Eso es la señal profética. O, si siguen estos mensajes, preparen a los elegidos, no, los demás nunca lo oirán. Son los elegidos los que son llamados. ¿A dónde fue ese ángel, en Sodoma, que hizo esa señal? A Abraham y su grupo. Aléjense de Sodoma. Arderá. Jesús prometió que se repetiría, ¿sabes? De nuevo, en esta Sodoma. Ahora, fíjate.
Génesis 19:13 Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. 1 Reyes 19:18 Pero yo haré que queden en Israel 7000. Todas rodillas que no se doblaron ante Baal, y bocas que no lo besaron. Mateo 3:3 Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1:3 Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3:4 Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan 1:23 Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 3:30 Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué hace? Prepara a los elegidos para el refugio de Dios, como en los tiempos de Noé, etc. ¿Y qué hace? Condena al incrédulo intelectual a juicio. Siempre lo ha hecho. Al despreciar la misericordia, no queda más que juicio. Así que prepara al intelectual y al incrédulo para el juicio, porque, ¿qué hacen? Lo condenan. Esa es la razón por la que los judíos comen su propia carne. Esa es la razón por la que la sangre salió de la ciudad cuando Tito, el gran general romano, entró allí. Porque habían rechazado al Espíritu Santo. El juicio tenía que venir, porque se habían burlado de él. Jesús les dijo cuando lo llamaron Belcebú: los perdono. La expiación no se había hecho. Pero dijo: cuando venga el Espíritu Santo, hacer lo mismo, hablar en contra nunca será perdonado. Y esa generación nunca fue perdonada. Así es, juicio para el incrédulo. Fue puesta ahí con ese propósito, para dar luz al creyente y oscuridad al incrédulo. Tal como la columna de fuego. Dio luz para cruzar a la tierra prometida y oscuridad para quienes no la creyeron. Las señales de Dios siempre hacen eso. Apagar los ojos del incrédulo y dar visión y luz para caminar al creyente. Para eso fue enviada. Números 12:6 Y él dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:31 Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 23 Si su profecía es verdadera, si la profecía del profeta es verdadera y se cumple, entonces es la advertencia de Dios. En Números 12:6 encontramos lo mismo, la escritura. La Biblia fue escrita por estos hombres. Ahora bien, si leemos en 2 Pedro 1:21, dice: hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. También en Hebreos 1:1, donde hablamos la otra noche, dice: Dios, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días, por medio de Jesucristo, su Hijo. Deuteronomio 1:21 He aquí, Jehová tu Dios ha entregado la tierra delante de ti. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas, ni desmayes. Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 2 Pedro 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 24 La columna de fuego, la señal, la voz que iba a hablar. La columna de fuego en la zarza era una voz notable, que Dios se disponía a hablar.
Fíjense. Ahora bien, no pasen por alto esto. Cuando Miriam se rió de su hermano Moisés, y ella era profetisa cuando se rió de él, y Dios descendió en esa columna de fuego, Moisés supo que Dios estaba listo para hablar. Era una señal. Y la voz que la siguió dijo, ¿no temes a Dios? Dijo, no hay nadie en la tierra como mi siervo Moisés. Hizo lo mismo cuando se levantaron y dijeron, cuando Datán se levantó, y con Coré, su contradicción hay más hombres santos que tú. ¿Crees que eres el único en el grupo? Dios había ordenado a Moisés para esa tarea. Y cuando quisieron que otro grupo los acompañara, que se organizarán, él dijo, apártense de ellos. Los condenaré. Los consumiré. Y lo hizo. El mundo los atrapó. Números 12, 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Números 12, 8. Cara a cara hablaré con él, claramente, y no por oscuridad. Y verá la imagen de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 26. Y habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis nada suyo, para que no perezcáis en todos sus pecados. 25. Ahora, vemos que ese siempre ha sido el camino de Dios. La columna de fuego indica que la voz se dispone a hablar. Oh, capten esto. ¿Qué tan ciegos pueden llegar a estar? Todavía recuerdan a Houston. Ahora, hay una voz que sigue a la señal. Moisés, un profeta señal para Israel, prometió que la palabra está lista para ser vindicada. Cuán perfecta es la palabra de Dios en orden cada vez, tal como el Urim Tumim del que hablé la otra noche. El Urim Tumim estaba allí, y a menos que esa señal apareciera en ese Urim Tumim, la voz no era reconocida. Tiene que haber una señal. La señal vindica la voz. Y la voz vindica la señal, que viene de Dios. La voz de la señal es lo que dice sí o no. Si Dios la rechazó, entonces la voz dice no. Si la señal estaba allí, Dios dijo sí. El orden de Dios nunca ha cambiado. Podríamos detenernos horas en eso. Pero nunca ha cambiado. 26. Miren. Jonás, el profeta, miren esa señal. Iba camino a Tarsis. Empezó a ir a Nínive y tomó un camino a Tarsis. Muchos condenan a Jonás. Jonás no merece ser condenado. Era un profeta. El Señor ordena los pasos de los justos. Y emprendió su camino a Tarsis, y hemos intentado condenarlo. Pero Jesús no lo hizo. Fíjense, dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches sería una señal, así debe estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y una generación malvada y adúltera busca una señal. Y no les será dada de Dios, recuerden, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección. Y esta es la generación de Sodoma. Adúltera, adulterio espiritual, cometiendo fornicaciones espirituales contra la verdad de Dios, burlándose de ella. Una generación malvada y adúltera buscará una señal, y la encontrará. Será la señal de la resurrección. Mira, Jonás. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16, 4. Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Lucas 11, 29. Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir, esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. 27. Esa gente era pagana y era una ciudad comercial. La gran industria era la pesca. Enviaban pescado a todo el país. Los hombres eran pescadores. Esa era la ocupación, y como ellos eran paganos, adoraban animales e ídolos, y se volvieron muy malvados. Como esta nación ahora, llena de sexo y Hollywood, y todo tipo de, incluso en las iglesias. Y observen lo que sucede. Pues, a veces incluso hay atractivo sexual en las iglesias llamadas modernas. ¿Cómo puede esta nación soportar algo así? ¿Llamarse cristianos y actuar de acuerdo con tales cosas? ¿Cómo puede soportarlo? Como dijo mi buen amigo Jack Moore hace años.
Si Dios permite que esta nación se salga con la suya, estará obligado, como Dios justo, a levantar a Sodoma y Gomorra y a disculparse con ellas por haberlas quemado. Están destinados al juicio. No hay otra manera de aceptarlo. Escríbanlo en sus Biblias. Me estoy haciendo viejo. Ya verán si no va a juicio. Y si vivo una vida normal, lo veré, tiempo normal. Unos años más tarde lo cambiarán. 28 Jonás, estaban todos pescando cerca del mediodía. Y entonces apareció el dios del mar. La ballena corrió a la orilla y escupió al profeta en ella. ¿Qué señal? Dios entregó a su profeta con un mensaje. Vieron la señal. Creyeron en la señal. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Esa es la voz de la señal. La voz de la señal es: arrepiéntanse, o en 40 días serán consumidos. Sabían lo suficiente como para arrepentirse. Jesús dijo: condenarán a esta generación porque se arrepintieron con la predicación de Jonás. Uno mayor que Jonás está aquí. La voz era: arrepiéntanse, o en 40 días serán consumidos. Jonás 3:4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mateo 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11:32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 29 Juan, el profeta, apareciendo, una señal profética, después de 400 años sin profeta, contaban con todos los intelectuales. Me imagino el desastre que tuvieron. 400 años sin profeta. Pero se acercaba el tiempo de la venida del Mesías. Ahora bien, Juan era la señal, al ser profeta, de que el Mesías estaba listo para hablar, la voz de la señal, porque en Malaquías 3 leemos: enviaré a mi mensajero delante de mí. Elías debía venir delante de él. Y Elías vino. Juan, con el espíritu y el poder de Elías, vino e hizo exactamente lo que decían las escrituras. Y ellos no lo entendieron. Las escrituras así lo decían. Él era la señal, una señal profética, de que el Mesías iba a hablar. Ese profeta lo conocía tan bien que dijo: hay uno entre ustedes ahora mismo. Ese Mesías del que hablo está entre ustedes. No soy digno de desatarle sus zapatos. Él es quien bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua para arrepentimiento. Pero Él vendrá después de mí. Él está entre ustedes ahora. Malaquías 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:7 Y predicaba, diciendo: viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:8 Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3:16 Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:26 Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:27 Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. 30 Un día vio a un joven que descendía caminando. Vio una columna de fuego en forma de paloma que descendía del cielo, con una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Dice: en quien me complazco en morar. Es solo el verbo antes del adverbio. Así que es lo mismo. En quien me complazco en morar o en quien me complazco en morar no importa. Fíjense. Me complazco en morar en él. Juan dijo: doy testimonio de que el que me habló en el desierto no en el seminario. En el desierto dijo: sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre amén. Ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y doy testimonio de que es la verdad. ¿Qué era? Ese profeta era una señal de que el Mesías estaba listo para hablar. ¿Qué era el Mesías? El Mesías era la palabra en su plenitud. Él era la plenitud de Dios. Los profetas eran una pequeña luz parpadeante. Pero en él estaba toda esa luz.
en este Mesías, pues él era el Dios manifestado hecho Emmanuel, Dios entre nosotros hecho carne. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 32 También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1, 33 Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 31 El Mesías estaba listo para hablar. Y fíjense. La Biblia dice que la palabra del Señor viene al profeta. Allí estaba Juan, a quien Jesús llamó el profeta más grande que jamás haya existido. Jesús lo dijo. Mateo, capítulo 11. ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre sacudido por todos los vientos? Esta denominación dice: Te daré más si haces esto. No, Juan. No, no. ¿Un hombre al que se puede empujar, engañar? No, era un profeta rudo y rudo. ¿Fuisteis a ver a un hombre vestido con la vestimenta del sacerdocio? Y él dijo: No. Se quedan en los palacios de los reyes. Casan a las jóvenes, besan a los bebés y entierran a los ancianos. Ese es el tipo, no saben nada de una espada a dos manos. Dijo: ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Él dijo: Más que un profeta. Claro que era un mensajero del pacto, Dios había prometido enviarlo. Y fíjense, aquí está Juan de pie en el agua bautizando, diciendo que viene. Y aquí está la palabra, ya no está en el cielo, sino hecha carne. La palabra es carne. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el orden de las escrituras de Dios? La palabra vino al profeta justo en el desierto, justo en el estanque. La palabra vino al profeta. Juan miró hacia arriba y dijo: Necesito ser bautizado por ti. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 3, 14 Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 11, 7 Y mientras se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11, 8 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. Mateo 11, 9 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Lucas 7, 24 Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, él comenzó a hablar al pueblo acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Lucas 7, 25 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten con esplendor y viven con delicadeza están en las cortes de los reyes. Lucas 7, 26 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. 32 Mi querido hermano mayor, el Dr. Davis, de la Iglesia Bautista Misionera, que me bautizó en la fe cristiana, si está aquí esta noche, no pretendo herir sus sentimientos, porque vive aquí en Texas, en Davis Mountain. Pero recuerdo que discutimos aquel día. Yo era solo un niño. Y dije: No me parece bien, Dr. Davis. Él dijo: ¿Qué pasó? Que luego Jesús bautizó a Juan. Y luego Juan bautizó a Jesús, porque Juan no había sido bautizado. No me pareció correcto. Seguí esperando, observando, preguntándome. No dije nada al respecto, hasta que un día el Señor lo reveló. Ahora, observen lo que dijo Jesús. Juan dijo: Necesito ser bautizado por ti, ¿y por qué vienes a mí? Jesús dijo: Deja que así sea, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Juan sabía quién era. Ahí están los dos líderes del mundo, dos líderes de la iglesia, Dios y su profeta, de pie juntos. Ahora, observen, ellos deberían saberlo. Jesús dijo: Permítanlo, eso es correcto. Pero así nos conviene que cumplamos toda justicia, la palabra prometida. El sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado. Juan bautizó a Jesús porque él era el sacrificio. El sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado. Caminó hasta allí, y el sacrificio fue lavado, y luego fue presentado. Dijo: Ese es el Cordero de Dios. Subió a la orilla, y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Dijo: Este es mi Hijo amado.
Fue presentado entonces al público. Pero antes de que el sacrificio pudiera ser presentado, debía ser lavado primero. Esa es la ley del Antiguo Testamento. De acuerdo. Mateo 3, 14. Pero Juan se lo impedía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3, 15. Respondiendo Jesús, le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11. Y vino una voz de los cielos, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. 33. El Mesías se disponía a hablar, porque aquí estaba la señal del profeta. Y cuando vieron a ese profeta aparecer tras casi 400 años sin uno, supieron que la siguiente voz era la del Mesías. Ahora, lectores de la Biblia, reflexionen un momento. Observen su naturaleza. ¿Cómo no lo reconocieron? ¿Cómo no supieron que era él, Juan? Su naturaleza fue identificada. Su espíritu y naturaleza fueron identificados como Elías. Ahora, observen qué espíritu. Era Juan el Bautista, pero el espíritu de Elías estaba sobre él. Fíjense. Primero, Elías era un hombre que amaba el desierto. Y Juan era un hombre en el desierto. Y Elías era un hombre que condenó ese sistema organizativo de aquel tiempo con todas sus fuerzas. Juan también. Generación de serpientes. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira? No empiecen a decir: tengo esto, aquello o lo otro. Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. ¿Ven las dos naturalezas? Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 7. Decía entonces a la multitud que salía para ser bautizada por él: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 34. Y miren a Elías. Condenó a todas esas Jezabeles de rostros pintados de su época, a esas mujeres inmorales. ¿Qué hizo Juan? Lo mismo con Herodías. Ambas fueron la causa de su muerte. Miren a Elías. Después de hacer esa gran obra, se ponía de mal humor, se quedaba allí tendido y oraba para que Dios lo llevara. Juan hizo lo mismo. Incluso se quedó allí tendido, y envió a sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle si es él, o esperamos a otro. Jesús lo sabía. Él era Elías. Esa debía ser su naturaleza. Se identificaba exactamente como Elías. Estaba en el espíritu de Elías. Ese espíritu vendrá 5 veces, para ser usado. Elías, Eliseo, Juan, Malaquías 4, y luego a los judíos en los últimos días el espíritu de Elías. Fíjense ahora. Hoy quiero que vean a nuestros profetas modernos de acá, que permiten que sus Jezabeles les corten el pelo, se pinten la cara, usen pantalones cortos, fumen cigarrillos, cualquier cosa, está bien. Nuestros profetas de acá de hoy, siguiendo sus escuelas, claro, guiándolos por credos y denominaciones artificiales. ¿Qué son? Profetas de Acab. Necesitamos que surja otro Micaías. O, en tiempos de Acab, que aparezca Elías. Él es quien está prometido. Guiándolos por donde quieran ir, si no los maltratan aquí en algún lugar, se unen a esto, y aún así mantienen su profesión cristiana. Porque, al principio, nunca fueron salvos. Su propia naturaleza lo demuestra. ¿Se pueden sacar uvas de un espino? ¿Se pueden sacar sandías de una calabaza? Su propia naturaleza demuestra que no quieren tener nada que ver con la palabra. Se burlan de ella y la blasfeman. Cuando está escrito así dice el Señor, estas cosas sucederán. Y se ríen y se burlan de ello. 1 Reyes 19, 4. Pero él se fue camino de un día por el desierto, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y deseó la muerte, diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Mateo 11, 3. Y le dijo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 7:19. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a Jesús, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 35. Con razón Jesús dijo: la reina del sur se levantará con esta generación en los últimos días y la condenará. Porque vino de los confines de la tierra para ver a un hombre con el don de la sabiduría. Dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Claro. Salomón su época fue una de las grandes. Todo el pueblo creyó en este don que Dios les dio, Salomón. Y su fama se difundió por todas partes. ¿Qué pasaría si nosotros, la gente de hoy, los estadounidenses, siempre estamos buscando un programa contra el comunismo? Este es el programa de Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Algún programa? Si tan solo hicieran eso, nos olvidaríamos del comunismo. Y todo Israel creyó en ese don que Dios les dio. Si Estados Unidos tan solo creyera en el don que Dios nos ha dado en estos últimos días, su Hijo en la forma del Espíritu Santo, resucitado de entre los muertos, viviendo entre nosotros según su promesa. Si tan solo lo valoráramos. Solo irá a los elegidos. Porque nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Y todos los que el Padre me ha dado, vendrán. Es solo una siembra. Cae, una por aquí, otra por allá. Pero hay siembra de todos modos. Echará raíces, donde quiera que esté. Las atraparán. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 36. Fíjense. Allí estaban. Y descubrimos que en aquel día, Acab, la nación había conseguido que esos israelitas hicieran lo que quisieran, y aún profesaban ser israelitas. Como Elías condenó a esa generación con todo su ser, y Dios lo vindicó como profeta, justo antes de la venida. Juan también. Se acercó. Israel había casado a esta mujer con Herodes, la esposa de su hermano Felipe. Se lo plantó en la cara. No se anduvo con rodeos. No temía que algún presbítero lo echara. No tenía ninguna tarjeta de comunión, solo con Dios. Era su profeta. La palabra estaba con él. No tuvo que ir a preguntarle a ningún obispo o diácono. Estaba ungido. Tenía la palabra. Se lo plantó en la cara y le dijo: no te es lícito tenerla. Correcto. No se anduvo con rodeos con nadie. Esas mujeres malvadas cometiendo adulterio, llevándose, Mateo 14:4, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. 37. Como Amós, cuando apareció en escena, miró hacia allá, ni siquiera sabemos de dónde venía. Caramba. ¿Cómo debió haber visto esa ciudad de Samaria, como los turistas? Toda hermosa, y los predicadores en armonía con las naciones, y en complicidad con ellas, y con todo el mundo. Y aún viviendo en pecado. Entrecerró los ojos, su calva brilló, y bajó. No era gran cosa, pero tenía una sí, dice el Señor. Necesitamos un Amós en escena hoy. ¿Lo recibiríamos? Claro que no. No más que él. Él llegaría. Derribaría toda organización, toda denominación, toda mujer con ropa corta, toda Jezabel con el pelo corto. Las haría pedazos. Lo echarían a la calle y dirían: ese viejo fanático. Pero tendría una sí, dice el Señor, porque así está escrito. ¿Lo recibiría la denominación? No. No tenía a nadie que patrocinara su programa. ¿Recibiría esta gran ciudad de lujuria, como Samaria, a este hombrecito desconocido sin carne de miembro, sin patrocinador ni nada? No tenía patrocinador. No tenía carné de miembro, ni provenía de ninguna escuela. Pero tenía así, dice el Señor. Y su venida como profeta fue una señal. Su voz provenía de Dios, y estaba identificada. En los días de Jeroboam II, todo lo que decía se cumplía. 38. Y ahora vemos que este día en el que vivimos es simplemente una repetición de eso. Ministros y personas se avergüenzan de estar en el púlpito, y el evangelio se convierte en su sustento. Tienen miedo de decir algo. Alguien los va a expulsar de esto, aquello o lo otro. Solo hay un hombre que puede expulsarlos del cielo: Dios.
¿Y cómo van a expulsarlos del cielo si se quedan con su palabra? Para eso los envió. Recuerden, la Biblia dice que en un tiempo como el de los días de Elías, y en un día como el de los días de Juan, Malaquías 4 regresará a la tierra. Enviaré a Elías. Ahora bien, no confundan eso con Malaquías 3. Envío a mi mensajero delante de mí. Ese también era Elías. Pero en Malaquías 4, él dijo: justo antes de que venga el gran y terrible día del Señor, cuando toda la tierra arda como un horno y los justos caminen sobre las cenizas de los impíos, ese es el milenio, enviaré al profeta Elías. ¿Y qué hará? Restaurará la fe de los hijos de Dios en los padres apostólicos, en la palabra. Tendrá que ser profeta. Lo enviaré. Estará completamente identificado. Su naturaleza será exactamente la misma que la de Elías. Su mensaje será exactamente en esa línea. Condenará, derribará, sin compañerismo, sin cooperación, sin nada. Pero tendrá así dice el Señor. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 39. Ahora recuerden. Ha habido todo tipo de grupos que se han levantado y han dicho: este es el manto de Elías, y esta es la doctrina de Elías. Un grupo entero, una organización, se ha convertido en el grupo de Elías o en el manto de Elías. Eso no está en las escrituras. Dios nunca trató con un grupo así. Cuando Elías y Juan el Bautista aparecieron, ambos condenaron a los grupos y a la organización. Nunca lo hicieron, él los condena como lo hicieron ellos, a Elías y a Juan. No a un grupo ni a una denominación, sino que ambos, en sus respectivas épocas, condenaron a los grupos y a las organizaciones. ¿Qué entonces? La señal del fin de los tiempos ciertamente acompañará a la voz del fin de los tiempos. Se supone que Elías debe aparecer, un hombre ungido con ese espíritu, un leñador, etc., y amante de eso. Y aparecer para vindicar. Ahora, observen lo que dicen las escrituras. Entonces no serán engañados. La señal del fin de los tiempos y la voz del fin de los tiempos, 40. Dios nunca trató con un grupo en ninguna parte de las escrituras. Trata con un individuo, porque cada persona es diferente de las demás. Nuestros pulgares son diferentes, nuestras narices son diferentes, nuestras acciones son diferentes. Él toma a un hombre hasta que puede armonizarlo perfectamente, hasta que puede convertirse en esa palabra. Por eso Pablo dijo: si no me exalto por encima de la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero de Satanás. Mateo, Lucas, Marcos, todos ellos escribieron. Pero ellos simplemente siguieron a Jesús y escribieron lo que él dijo. Pero Pablo tuvo la revelación de quién era él. Esa es la cuestión. Su revelación fue tan grande que le permitió escribir la Biblia, como Moisés del Antiguo Testamento. Ese gran hombre, Pablo, esa revelación que tuvo, él sabía que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Tenía la revelación de ella, y podía presentársela a los hebreos, a los romanos, a los efesios, y a todos. Escribió estas cartas. Fíjense. Después de haber enviado su señal, escribió las letras. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 41. La naturaleza de la venida será la misma. No habrá un grupo, habrá un solo hombre. Dios nunca actuó de otra manera que no fuera un solo hombre. Ahora bien, Elías no era un grupo. Juan el Bautista no era un grupo. Eran un solo individuo. Dios, Malaquías 4 no dice: enviaré un grupo. Dijo: enviaré a Elías. La palabra no se puede cambiar. Ahora, observen. La señal y la voz del fin de los tiempos vendrán en el orden de las escrituras, como fue prometido. Queremos saber cuál será la señal del fin. Jesús nos lo dijo en Mateo 24 y 25. También nos lo dijo en Apocalipsis, desde el capítulo 6 o 1, hasta, bueno, el capítulo 10. Luego viene en el capítulo 19. El milenio comienza con su venida, montado en un caballo blanco. Vendrá, la señal del fin de los tiempos, escuchen para terminar, vendrá exactamente como dice la escritura. Ahora fíjense en la voz de la señal.
Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 42. Ahora bien, Jesús, en Lucas 17, 30, prometió la señal del fin de los tiempos. La última señal fue Dios manifestado en un cuerpo humano capaz de discernir los pensamientos de Sara en la tienda detrás de ella. Eso fue lo que dijo. Esa es la señal que prometió al final. ¿Qué dijo que haría? Se conocería en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se revelara a nosotros. Cuando el Hijo del Hombre se revelara, esa sería la señal por la que se revelaría. Veamos si eso no lo dice. Ciertamente lo dice. Ahora bien, podría decirse: no, será otra cosa. No, será construir un gran edificio, un gran esto, o algún gran concilio ecuménico, o algo así. Oh, no. No. Eso está muy lejos. Eso está en el otro lado. Va en contra de lo que Dios dijo que haría. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 43. Fíjense en lo que dijimos. Las escrituras serán exactamente iguales, porque tenemos la señal de Sodoma en lo natural. Cuando hubo más homosexuales, perversiones y cosas como las que hay ahora, una generación malvada y adúltera, donde ni siquiera se puede encender el televisor por miedo a que haya alguna especie de vileza hollywoodense. Y quienes se dicen cristianos se quedan en casa sin ir a la reunión de oración para verlas. Demuestra el espíritu que hay en ti. Correcto. Y las mujeres se vestirán igual que ellas. Y un hombre dejará que las guíen como lo hacen allí. ¿Vamos a hacer de Hollywood nuestro ejemplo? ¿O vamos a creer en la palabra de Dios al respecto? Y ese mismo grupo puede ver la palabra de Dios vindicada, ¿y qué hacen? Se ríen de ello, porque están muertos, eternamente muertos. Nunca estuvieron vivos. Si alguna vez hubieran estado vivos, siempre estarían vivos, eternos. Pero nunca estuvieron vivos. Siempre estuvieron muertos. O, podrían ser refinados y creer esto, aquello o lo otro. Jesús dijo: hipócritas a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿cómo pueden hablar bien? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llámenme buen rabino, buen maestro. Él sabía lo que había en sus corazones. Podía percibir lo que había en sus corazones. Él era la palabra. Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 19, 17. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice: la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Ahora, esa señal de Sodoma ha regresado a lo natural. Y si todo está exactamente en la posición que debería estar en lo natural, ¿cómo se puede descartar que lo espiritual no esté presente al mismo tiempo? Ambos contextos están presentes. Sí. Todos coinciden en que lo natural es correcto. Pero, lo espiritual, no quieren creerlo, porque interfiere con su doctrina. Lucas 17 es una señal. Lucas 17 es una señal de que Jesús dijo que en los últimos días las naciones, las iglesias y los pueblos serían como en Sodoma, el mundo gentil, justo antes de la destrucción de Sodoma. Y habría un grupo con la apariencia de Abraham, regresen. Cuando Jesús dijo, como en los días de Sodoma, regresen y vean cómo era Sodoma. Leyó la misma Biblia que nosotros, la misma Biblia. Ahora, vuelve atrás y mira lo que era. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
45 Aquí estaba un grupo elegido llamado, el grupo de Abraham. Buscaban un hijo prometido. Los sodomitas no creían nada al respecto. Y allí estaba el tibio, el miembro de la iglesia, allá en Sodoma. Miren a esos 3 ángeles viniendo a cada uno de ellos. Observen las señales que mostraron. Entonces verán en qué señales vivimos. Esa será la señal. Y la voz de la señal será Malaquías 4, para restaurar al pueblo a la fe apostólica de los padres. Ahí está la señal, ahí está la voz, exactamente según las escrituras. Vean, la señal es la señal de que estaba en Sodoma. Dios manifestado en seres humanos. Y él dijo, ¿dónde está tu esposa, Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Dijo, voy a visitarte según el tiempo que te prometí. Y él dijo, y Sara, que estaba atrás, dijo, ¿cómo es posible? Yo, una anciana, él, un anciano, como, mi esposo, allá afuera, un anciano. Dijo, nosotros, nada de eso con nosotros. Dijo, simplemente no puede ser. Él dijo, ¿por qué Sara dudó de eso, pensando en su corazón? ¿Cómo puede ser esto? Génesis 18, 9 Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Malaquías 4, 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hirir a la tierra con maldición. 46 Y Jesús dijo que eso volvería. Recuerden, Abraham llamó a ese hombre Elohim, Dios. Dios. Tenía que serlo. ¿Por qué? Él podía discernir los pensamientos y llegó justo a tiempo. Y Elohim, el Espíritu Santo, no otra persona. La misma persona, regresando a la iglesia y haciendo lo mismo, esa sería la señal. Y la voz sería, llámalos de vuelta a la palabra. Restaura la fe de los hijos a los padres. Ahí están la señal y la voz. Las señales suelen aceptarse, pero la voz no. No les gusta la voz, pero aceptan la señal. Normalmente la aceptan. Les gusta la señal porque les gusta verla. Les entretiene. Pero la voz, no quieren hacerla. Recuerden. Ahora, la voz, regresen a la palabra de nuevo. La señal de Jesús del Mesías, según Isaías 35. El cojo saltará como un ciervo, y todo esto, Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Isaías 35, 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hirir a la tierra con maldición. 47 Eso fue maravilloso. Oh, lo aceptaron. Eso fue bueno. Creyeron eso. Creyeron en la señal. Ven, rabino, a mi iglesia. Te daremos plena cooperación. Claro, te creemos. Eres el maravilloso, eres el rabino. Eres el joven profeta. Adelante, toda clase de cooperación. La señal es maravillosa. Pero cuando la voz habló y dijo, yo y el Padre somos uno, ¡ay! No podían creerlo. Te haces Dios. No querían la voz. Les gustaba la señal. Sabían, admitieron que era la señal del Mesías. Pero la voz, no les gustó. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y dijeron, es Belcebú. Él dijo, generación de serpientes. Oh, odiaron esa voz. ¿Qué hicieron? Apagaron esa voz de entre ellos. Lo expulsaron a él. Jesús dijo, si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Recuerden, en Apocalipsis 3, en la era de la Odisea, esta es la Odisea, la señal de Sodoma está por venir. La voz. Regresen a la palabra, apártense de estos credos y denominaciones, y vuelvan a la palabra. Cuando llegó, según Apocalipsis 3, fue expulsado de la iglesia, tal como sucedió entonces. Malaquías 4, 6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hirir a la tierra con maldición.
Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 33. Los judíos le respondieron, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 48. La señal está bien, pero no la voz. No quieren saber nada de la voz. No. La voz, pero, Moisés, dijo. Si no creen, o Dios le dijo a Moisés: Si no creen la primera voz de la primera señal, pruébalos con la segunda. Y si no lo hacen, entonces ve por agua y derrámala en la tierra. Eso lo resuelve. Eso es todo. Lavaos el polvo de los pies, en otras palabras, como dijo Jesús. Dijo: Sacad agua del río, derrámala en la tierra, que se convierta en sangre, y mostrad que eso es en lo que va a ser empapada, sangre. Así que eso fue exactamente lo que pasó. Éxodo 4, 8. Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Éxodo 4, 9. Y si no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás del agua del río, y la derramarás sobre la tierra, y el agua que tomarás del río se convertirá en sangre sobre la tierra. 49. Si no creían la señal. Entonces la tercera señal sí que lo logró. Todo ministerio tiene 3 señales si es enviado por Dios. Jesús tuvo 3 señales, Moisés tuvo 3 señales, Noé tuvo 3 señales, Elías tuvo 3 señales. Todo viene en 3 señales. Fíjense. Escuchen, amigos. Se está haciendo un poco tarde. Ay. No sabía que era tan tarde, un cuarto después. Si pueden creer la señal de Sodoma de Lucas, como él la prometió, si creen en la señal de Sodoma, entonces ¿por qué no pueden aceptar la voz de Malaquías que sigue a la señal, para volver a la palabra? La Biblia lo dijo, y ustedes lo ven. Entonces esta es la voz de la señal. Huyan de la ira venidera. No piensen: por pertenecer a la IPU, Asambleas de Dios, Metodista, Bautista, Presbiteriana, tengo derecho a entrar. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Acudan a la palabra. Apártense de su mundanismo, de sus sistemas organizativos y demás. Dios los destruirá de la faz de la tierra. Los hundirá en las profundidades del mar del olvido, tal como hizo con Egipto cuando llamó a Israel, nación de una nación, cuando llamó a la novia de la iglesia. Pasarán por la tribulación y derramarán su sangre sobre la tierra. Huyan de la ira venidera, porque está cerca. Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 50. No puedes ver estas cosas sin, no sé qué piensas de ellas. Solo soy responsable de leerlas y hablar de ellas. Depende de ti. Si puedes creer en la señal, entonces cree en la voz que la sigue. Vaya. Mira, Moisés. El tipo de salida ahora. Debía contarle a ese pueblo sobre una promesa que se había hecho a los padres. Recuerdo mi promesa a sus padres. ¿Y ahora, qué debe hacer Moisés? Volver los corazones del pueblo a lo que los padres habían dicho. Y como Moisés hizo entonces, también Malaquías 4 debe volver al pueblo a la fe de los padres. Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 51. Todos estos escrúpulos de denominaciones, y demás, regresen a la palabra. Los conozco, a mucha gente le gustaría hacer eso. No solo los estoy regañando. Estas cintas dan la vuelta al mundo, a todas partes. No los estoy regañando a ustedes. Pero regaño a quien sea, donde corresponda. Soy un sembrador de semillas. Eso es todo lo que sé hacer. Depende de ustedes tomar la decisión. Huyan de la ira que está por venir, gente. No piensen que porque son pentecostales, no piensen que porque su madre fue una excelente metodista santificada, o su padre un buen bautista gritón, no piensen que eso va a tener algo que ver con ustedes. No piensen que porque pertenecen a la iglesia que construyeron, o a la iglesia que están construyendo ahora. No piensen que porque ustedes, los pentecostales, hablaron en lenguas, danzaron en el espíritu y corrieron por las salas hace 40 años. No piensen que porque han tenido reuniones de sanidad y demás, no dejen de ver esa señal de la columna de fuego que Dios ha reivindicado, y la voz que la impulsa a volverse, de vuelta a Dios. No la dejen pasar. Hay una señal y una voz. 52. Cuando un hombre se levanta con una señal, la misma vieja escuela de pensamiento, algo anda mal. No viene de Dios. ¡Ay, Dios mío! Endereza su camino ahora. ¿Lo crees? Entonces regresa, oh, cegado, disperso, a tu hogar. Si yo estuviera, un compositor dijo, las naciones se están desmoronando, el despertar de Israel, las señales que la Biblia predijo. Los días de los gentiles están contados, con horrores agobiados. Regresa, oh disperso, a tu hogar. Regresa. Regresa. El profeta dijo, habrá luz al atardecer. Justo antes de que el sol se oscurezca por completo, habrá luz. Camina en la luz mientras haya luz. Después de un tiempo, el concilio ecuménico te aceptará, y entonces no habrá lugar para la luz. Inclinemos nuestros rostros. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Mateo 3, 3. Porque este es aquel, de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1, 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo habrá luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Padre Celestial, ahora está en tus manos. Sembré semillas. No sé dónde cayeron. Te pido que las bendigas donde quiera que estén. Que encuentren su lugar en el fondo, y que desarraiguen todos los pedregales y las raíces de zarza, como antes, y que eliminen toda incredulidad del camino. Concédelo, Padre. Te encomendamos esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. 54. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, mañana por la noche hay un banquete para los pecadores de la ciudad. Si Dios quiere, tendré que hablarles. Ahora le estoy hablando a una congregación mixta. No me atrevería a predicar eso. Los cegaría aún más en una reunión como esa. Pero ustedes, esta noche, ¿creen que han visto la señal y pueden oír la voz? Si la han visto y creen, pero aún no la han aceptado, a Cristo en su plenitud, ¿podrían levantar la mano? Que todos inclinen la cabeza ahora y cierren los ojos. Levanten la mano y digan, recuérdenme, hermano Branham, al orar. Con gusto lo haré. Que Dios los bendiga. 55. Padre Celestial, la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. Ruego, Señor, que estas personas que han levantado la mano y creen en Él, aunque no hayan sido bautizadas en el bautismo cristiano, encuentren la iglesia que lo realiza y sean bautizadas. Concédelo, Señor. Que no solo sean bautizados con agua, que es solo una señal externa de que algo ha sucedido en su interior, la Biblia dice que hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Y que el bautismo es espiritual, el cuerpo es lavado. Es solo una ilustración, o para dar una señal de que algo ha sucedido en su interior. Pero es esa alma la que tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Eso es lo eterno, entrando en esa naturaleza humana y transformándola, para convertirla en creyente. Ruego que reciban el Espíritu Santo.
Te los encomiendo ahora, como trofeos del mensaje y de la gracia de Cristo. En su nombre, ruego. Amén. Ahora, con vuestras cabezas inclinadas reverentemente, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hechos 18, 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y fueron bautizados. Efesios 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo, 56. Solo tengo 7 minutos. No pude salir a tiempo, no pude tener una línea de oración en tanto tiempo. Les voy a pedir que se sienten aquí mismo. Lamento haberlos retenido. Oraremos por todos. Ustedes, algunos de ustedes que tienen tarjetas de oración, no se preocupen. Los traeremos. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo nos revela ahora, si creen en Él, y creen que esta es la señal, recuerden al ángel. Él era un hombre. Él comió, bebió antes que Abraham. Y aún así, él podía, y Sara en la tienda, él podía discernir los pensamientos que había en su corazón. Esa fue una señal. Él era la palabra. Ahora, si la palabra solo puede venir a nosotros, entonces también él prometió hacer lo mismo. 57. Ahora, ustedes, los que están ahí en la audiencia y no tienen tarjetas de oración, y saben que no estarán en la fila, no puedo discernir cuál es cuál a menos que el Señor me lo muestre, y creen que Dios ciertamente sana a los enfermos, quiero que lo crean ahora mismo por unos minutos. Y simplemente oren y digan, Señor Jesús, sé que el hombre que habla es un hombre. Pero me dijo, nos lo ha dicho esta noche y nos lo ha demostrado, que el Espíritu Santo, que el mundo no puede matar. Pudieron matar a Jesús. Cuando estaba en carne, lo condenaron a muerte. Pero ahora ha resucitado en una condición glorificada. Ya no puede ser asesinado. Y él dijo, un poco, y el mundo no me verá más. Pero ustedes los predestinados, los ordenados a vida eterna, la iglesia, la novia me verán. Porque estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta la consumación. Lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Él hizo todas estas promesas. Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 58 Ahora sé que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él, Dios estaba en Él. Él era Dios. Él era la plenitud de Dios. Él era toda la palabra de Dios manifestada. En la Biblia sigue siendo Dios, la palabra, y aún queda algo de revelación por revelar. Y Él dijo que en los últimos días, cuando el mundo volviera a ser como Sodoma, el Hijo del Hombre se revelaría y la señal de Sodoma regresaría. Entonces la voz llamará de vuelta a la gente, a aquellos que están ordenados a la vida. Sabemos que cuando Él estuvo aquí, había millones de personas en la tierra que nunca supieron que Él estaba aquí. No había razón para saberlo. Él vino a aquellos que estaban predestinados a verlo. Ahora, oren. Ahora guarden silencio absoluto, no se muevan. Donde quiera que estén, balcones, en los pisos inferiores, donde quiera que estén, no se muevan. Simplemente permanezcan quietos y oren. Di, Señor Jesús, la Biblia dice, en Hebreos 4, que ahora mismo eres un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y te vemos en la tierra. Cuando estabas aquí, una mujercita tocó tu manto. Te volviste y dijiste, ¿quién me ha tocado? Ella se escondió, pero su fe fue identificada. Jesús le habló de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. Ahora, Él es ese mismo sumo sacerdote. Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, tendrá que actuar de la misma manera si lo tocas. Mateo 9, 21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Lucas 17:29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59. ¿Y qué hace eso entonces? Tiene que haber carne humana en la tierra que pronuncie su voz. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. No hay manera de evitarlo, amigos. Son las escrituras las que lo prueban. ¿Creen eso ustedes, ministros, allá atrás? Ahora, allá afuera, simplemente sean muy reverentes y oren. Digan, Señor Jesús, déjame tocar tu manto. Y vean, el más cercano está a 6 metros o más. No conozco a nadie ahí afuera. Ni siquiera puedo ver a nadie que realmente conozca, esta noche, sentado allí, excepto a Pat Tiller, sentado aquí enfrente, un amigo mío. Aquí hay gente en K3, camillas. Anoche vimos cómo abrían una camilla. El hombre se levantó y se fue. ¿Por qué no pueden creer todos ustedes esta noche? Simplemente crean. Eso es todo lo que tienen que hacer. Su presencia lo hará. Aquí está. Tendrán que estar junto a él para que los levante en los últimos días. 60. Ahora, ustedes que creen y creen que están orando hasta el final, miren hacia acá. Como dijeron Pedro y Juan, mírenos, y miraron con atención, el hombre lo hizo, esperando ver algo. Dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, ahora bien, no tengo sanidad. Pero lo que tengo, un don de Dios, les doy. Si tan solo lo creen, Dios lo obrará. Solo les pido que lo crean. Lo que tengo les daré. Si lo creen, Dios lo obrará. Simplemente inténtenlo. Hechos 3:4. Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Hechos 3:5. Y él estaba atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3:6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 61. Aquí está ahora mismo. Amén. Me gusta. Hay una señora sentada aquí. Es algo corpulenta, sentada aquí al final. ¿Tiene una estampa, señora? Algo corpulenta, ¿no tiene? Aquí, ¿no tiene una estampa? ¿No tiene una estampa? Cree de todos modos. No necesita una estampa si cree. Hay un rebote en la voz. Por eso es difícil llamar a la gente así. Pero trate de escucharme lo mejor que pueda ahora. No la conozco. No tiene estampa. Por lo tanto, no estará en la plataforma. Si Dios me revelara cuál es su problema, creería que sería lo mismo, igual que le reveló a la mujer cuál era su problema, a la mujer del pozo, a Sara, lo que dijo, etc. ¿Cree eso? ¿Cree que estaría bien? Tiene una afección sanguínea, algo anda mal en su sangre. Si es así, levanta la mano. De acuerdo. No la tienes ahora. Te ilumina. Jesucristo te está honrando. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. ¿Qué es eso? Tiene que ser el espíritu. Puedes decir como los fariseos. Ese es el diablo. Pues bien, recibirás su recompensa. Si dices, es Cristo, recibirás la recompensa de Cristo. Creo que es la palabra la que se identifica en estos últimos días, no yo. 62. Aquí, otra señorita sentada aquí abajo. Sufre de varices en las piernas. Tiene complicaciones. Ha tenido problemas cardíacos. Está orando por un ser querido. Es un hermano. Ahora está llorando. Está en contacto. Ese hermano está muy grave, es diabético. Y también tiene otra sombra. Es pecador, y usted está orando por él. Así es. Señora Welton, si cree con todo su corazón, Dios lo hará por él. ¿Lo cree? Ese es su nombre. ¿Es eso más que lo que Jesús le dijo a Simón? Tu nombre es Simón. Eres hijo de Jonás. Simplemente tenga fe. No lo dude. Créalo con todo su corazón. Si lo cree, Dios lo hará realidad.
Si tan solo pudiera, Juan 1:42, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 63. Aquí hay una señorita sentada justo aquí, mirándome fijamente. Tiene el pelo medio rojo, recogido. ¿No ves esa luz, como un ámbar que la rodea? Ella sabe que está sucediendo ahora mismo, porque lo siente. Está tan cerca de ella que no puede evitar sentirlo. Si es así, señora, levanta la mano. Ahí está. Ahora, soy una completa desconocida para ti. No sé nada de ti. Pero estabas sentada allí orando. Si es así, mueve la mano así. Ahora bien, si Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo es, un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, y yo estoy aquí de pie junto a un regalo conmigo mismo, solo por razonamiento humano, sin pensar por mi cuenta, una forma de relajar mi mente y pensamiento, y simplemente dejo que Dios entre, ¿crees que Dios sabe que no te conozco, y tú sabes lo mismo? Entonces, si Dios me revela tu problema, o algo que esperas, o deseas, o algo más, ¿crees que Dios puede hacerlo? Tienes problemas de espalda. Es una de las cosas por las que estás orando. Y tienes problemas con los ojos. ¿Crees que Dios los sanará y los sanará? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Señora Allman. Ahora lo crees con todo tu corazón, puedes tener lo que pides. ¿Lo crees? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 64. Aquí hay una anciana sentada un poco detrás de ella, allí. Ella también está rezando. Tiene diabetes. Espero que no se pierda esto. Está justo encima de ella. Está un poco mayor. Un momento. Que el Señor me ayude ahora. Ella, ahí, se contagió. Está bien. La vi cuando estaba en contacto. Ella no es de aquí, es de Luisiana. Su ciudad es un lugar llamado Singer, Luisiana. Y sufre de diabetes. Su nombre es señora Doyle. Si es así, levante la mano. Está bien. Soy un completo desconocido para ella. Nunca la he visto en mi vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, lo sabe todo sobre ti. Hay una señora sentada allí atrás de la misma ciudad, un lugar llamado Singer. Sufre de presión arterial alta, y su nombre es Clark. ¿Cree, señora Clark? Está bien. Puede tener lo que pida. ¿Cree? 65. Ahí está la señal. Escucha la voz. Arrepiéntete. Regresa a Dios cuanto antes. Jesucristo está aquí en el poder de su resurrección. Una generación malvada y adúltera recibe una señal de Jesucristo, viviendo entre la gente. Él no pudo hacerlo solo conmigo. Tienes que ser tú también, la mujer tuvo que tocar su manto. Tú tuviste que tocar su manto. Somos solo instrumentos. ¿Crees con todo tu corazón? Ahora, si crees, ¿cuántos lo creen? Levanta las manos así y di, de verdad lo creo. Ahora, si lo crees, Jesús dijo esto, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Crees eso? Ya es tarde. No tenemos tiempo, faltan 25 minutos para las 10. ¿Podrían imponerse las manos unos a otros y hacer lo que les digo ahora? Simplemente pónganse las manos unos a otros. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 66. Ahora ya lo sabes, allá arriba, donde estás, ahora, lo sabes mejor que nadie, después de que la escritura se predicara y se identificara claramente, al otro lado del edificio, veo a otro ahora mismo, y otro aquí mismo. Un problema de próstata, una señora con tuberculosis, está por todas partes ahora. Pero te debilita. ¿Qué más? ¿Ves 50? A veces ocurre eso, ¿quieres ver 70 la próxima vez? Jesús hizo eso una vez en Sicar, y toda la ciudad creyó en él. Estaban esperando a Mesías. El Mesías está aquí. El Espíritu Santo, el Mesías de este día, el Mesías que está haciendo que la palabra sea vindicada, de su promesa. 67. Ahora, quiero que cada uno de ustedes, al imponerse las manos, si son creyentes, no oren por sí mismos. Oren por esa persona, y esa persona orará por ustedes. La misma palabra que prometió esto en los últimos días, también prometió, y recuerden, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen.
La sanidad que regresa es la voz que indica que la señal ha sido reconocida. Impusieron las manos sobre los enfermos como señal. La voz es un aleluya, el Señor me sanó. Ahora bien, si estas señales acompañan a una voz, esa señal, si son creyentes, la voz acompañará a la señal. Si les doy esta señal que les dije que viene de Dios, y Dios la prometió en este día, ha sido tan detallada que solo un incrédulo podría dejar de creerla. Entonces Dios la confirmó, para que así fuera. Ahora Él está aquí. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 68 Ahora bien, cada uno, como ora en su iglesia, ya sea para sí mismo, en voz alta, o lo que sea, ore por la persona que tiene en sus manos, porque ellos están orando por usted. Y ahora, mire hacia arriba. Y en presencia del Mesías, el Cristo, el resucitado que sigue vivo después de 2000 años, ¿cómo podemos estar tan entumecidos en el espíritu? Eso debería encender a esta nación. Eso debería hacer que Beaumont se arrepienta vestido de cilicio y ceniza. ¿Pero lo logrará? No. Pero a ustedes que lo esperan, y creen que Él lo hará y cumplen su palabra, ahora es para ustedes la promesa dada. Pongan sus manos sobre alguien y oren, mientras yo oro por ustedes desde aquí. Señor Jesús, ya se ha dicho suficiente, ya se ha hecho suficiente. La palabra prometida se ha manifestado. El Mesías, el Cristo de Dios, está en la presencia divina. Lo sentimos. Lo vemos. Sabemos que Él prometió esto en los últimos días. Como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces sabemos que vemos el fuego en los cielos, las bombas atómicas. Vemos las naciones carcomidas. Las naciones se están desmoronando. Vemos que Israel está en su patria. Toda señal prometida se ha cumplido. Lo siguiente es la venida del Hijo prometido. Oh Dios eterno, en la presencia de Jesucristo, el gran Espíritu Santo que está aquí ahora, confirmando que Él está aquí, escucha la oración de estas personas. Escucha a estos cristianos, para que cuando me vaya no digan que el hermano Branham hizo esto. Alguien más, a quien no conocían, les impuso las manos y fueron sanados. Pero tú prometiste que la voz tenía una señal. Y que sean sanados, pues te los encomiendo en el nombre de Jesús. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.